Hablarles de los avances en cirugía, como les decía, en la patología, concretamente en el cáncer de mama, hace que nos tengamos que circunscribir a los últimos 10-15 años. Y de todo ello yo he cogido tres aspectos fundamentales, esto es una selección bastante subjetiva en el sentido de que cualquiera de los cirujanos y alguno que conozco aquí en la sala lo tuviera que hacer, seguramente alguno coincidiría, pero cogería otros puntos. Yo creo que si hemos observado cambios en cómo manejamos el cáncer de mama, los cirujanos, van a ser en el tratamiento quirúrgico de la lesión primaria, en cómo ha cambiado o qué aplicamos ahora para hacer la estadificación desde el punto de vista quirúrgico, y quizá un poco más novedoso nuevo el tratamiento quirúrgico de algunas de las secuelas que nosotros mismos ocasionamos, con lo cual lo que tratamos de hacer es resolver los problemas que creamos. En cuanto a las lesiones primarias, antes uno de los anteriores ponentes de la mesa previa comentaba la utilidad de la detección precoz con la mamografía y con los métodos cada vez más sensibles de lesiones cada vez más tempranas. Y eso ha llevado a que podamos realizar cirugías menos agresivas. Clásicamente, la guía que teníamos en el quirófano para lograr detectar una lesión no palpable era el arpón, o utilizar alguna guía física que nos guiara, y últimamente también hemos aplicado la medicina nuclear para localizar esas lesiones no palpables y poder resecarlas con unos márgenes oncológicamente deseados, pero correctos. Es la técnica del ROL, en la que se inyecta un trazador donde está la lesión y, guiándonos con el mismo tipo de material, clásicamente las guías con sondas de detección gamma y últimamente incluso con las cámaras portátiles que podemos disponer en el quirófano, poder hacer una resección con margen de la lesión objeto del cáncer, ¿no? Si a eso le añadimos utilizar otro marcador con distinto peso molecular que haga las veces de trazador para el ganglio centinela, tenemos la técnica del SNOL, en la que se hacen los dos gestos a la vez, la resección del tumor primario y la biopsia selectiva del ganglio centinela, con la misma técnica, con el mismo instrumento. Las perspectivas futuras, por adelantarnos, ya que estamos hablando de nanotecnología y otras series de aspectos más de en este caso, cirugía ficción o ciencia ficción que la realidad, sería poder utilizar trazadores que no tengamos que pincharlos nosotros, sino que inyectados de forma sistémica al paciente se ligaran a ese tumor y, vehiculando esos mismos marcadores de medicina nuclear, permitieran revelar dónde está ese tumor o revelar dónde está ese ganglio. Hay algún trabajo experimental, incluso alguno que personalmente estamos vinculados, pero todo muy en mantillas. Cuando la lesión sí que se palpa, pues los cirujanos ya no necesitamos al médico nuclear, ni al radiólogo, ni la nanotecnología, cogemos el bisturí y clásicamente pues hacíamos la resección lo mayor posible. Los cirujanos mayores, grandes cirujanos, grandes incisiones para grandes cirujanos, cosa de lo que algunos no estamos de acuerdo. A partir de los años 70, 80 se empieza a introducir la posibilidad de cirugía conservadora para el cáncer, con los trabajos de Veronesi, de Fischer, que posteriormente se han ido ratificando. Pero incluso la cirugía conservadora tenía sus límites. Sus límites eran determinadas localizaciones y determinados volúmenes de mama, de la relación mama y tumor. Para determinadas localizaciones, por ejemplo tumores centrales, tumores de cuadrante interno, y lograr una resección adecuada con unos resultados cosméticos buenos, surge la aplicación de determinadas técnicas plásticas, de colgajos, de deslizamiento, de rotación, que permiten suplir el volumen que hemos quitado. Y eso constituye el cuerpo de la cirugía oncoplástica aplicada concretamente en el caso del cáncer de mama. Además, con la colaboración en las unidades multidisciplinares, cuando los oncólogos demuestran que tiene tan buen resultado aplicar esa quimioterapia antes como después en una serie de pacientes, nos llevamos la grata sorpresa de que algunos de esos tumores
en los que esa neoadyuvancia se ha aplicado se reducen lo suficiente para poder hacer una cirugía conservadora donde antes no era posible. Con lo cual, siempre previo marcaje de la lesión, porque también nos llevamos la agradable sorpresa de que en ocasiones ni se detecta después, la posibilidad de hacer una cirugía conservadora tras neoadyuvancia ha sido otro de los pasos importantes en el manejo quirúrgico de estas pacientes. ¿Y cuándo eso no es posible? Porque tenemos que quitar el órgano entero, tenemos que quitar la glándula mamaria e incluso la cobertura tegumentaria, tendríamos que recurrir a técnicas de reconstrucción. También en las últimas décadas, muy en boga, también de mano de los cirujanos plásticos, o al menos esa es mi opinión, que es como debemos hacerlo. Y desde las técnicas más sencillas, cuando se pueden conservar tegumentos y el recubrimiento dermoepidérmico, el uso de expansores, el uso de implantes directamente, y centrar quizás, nombrar el tema más en boga actualmente de complementar el bolsillo retromuscular cuando hace falta poner una prótesis con distintos tipos de malla que ahora mismo están en desarrollo para evitar los posibles inconvenientes que pudiera haber con la radioterapia. También esto en desarrollo actualmente, aunque ya hay algún grupo que ha presentado alguna serie. También se pueden hacer dentro de estas cirugías reconstructivas asistidas por prótesis técnicas como la dorsal ancho, y el siguiente paso es no utilizar prótesis y utilizar solo el tejido de la paciente, reconstrucciones autólogas. Concretamente, aquí traigo ejemplos de TRAN libre y un DIEP. En principio hay muchas más, dependiendo de aquel pedículo vascular que quieran escoger, desde la zona glútea, colgajos libres más periféricos, con la novedad o la no tan novedad, porque ya lleva también un par de décadas aplicándose ya en clínica, del uso de la microcirugía para restablecer la vascularización de los colgajos y hacer anastomosis de colgajos, por ejemplo, en este caso, que es el último DIEP, la zona donante, la zona abdominal. No hace falta, en este caso, llevar músculo, que es una de las pegas para utilizar el TRAM, que debilita la pared abdominal de la paciente, pero hay que hacer esa anastomosis entre la epigástrica de la zona donante o traspuesta con la intercostal del espacio correspondiente, con lo cual eso lleva una complicación técnica, subsanable lógicamente con el hecho de hacerlo, con la experiencia. Un último paso dentro de los aspectos reconstructivos sería el uso del lipofilling. El lipofilling consiste en un trasplante graso. Eso que acabamos de ver, que necesita de una cirugía para anastomosar unos vasos, llevar un tejido a otro sitio, lo que podemos hacer es coger esa grasa de forma suelta, obteniéndola por métodos directamente como de la técnica de liposucción, y hacer un trasplante graso. Ese fue el primer paso. Posteriormente se vio que no era útil todo lo que se trasplantaba con esa liposucción y esa inyección, sino que lo que era más deseable era seleccionar células mesenquimales embrionarias, células madre mesenquimales, dentro de esas que nos pudiesen dar una restitución de volumen a partir de células no glandulares, lógicamente, entre otras cosas porque la grasa de las que se coge no hay glándulas. Esto ha sido desarrollado sobre todo pues, en el grupo, el último trabajo, que es de este mismo año, de Jean Petit-Divet. Presentan 646 procedimientos en 600 y pocas pacientes, y ellos hacen hincapié en que no afecta el seguimiento radiográfico de esas pacientes posteriormente, que no tienen apenas tasa de complicaciones, que son liponecrosis, como se pueden imaginar, y está pendiente de valorar la seguridad oncológica a largo plazo. Obviamente la seguridad oncológica por la zona donante no va a haber ningún problema, porque el tejido que se coge es grasa, es tejido mesenquimal. Incluso desde el IEO se ha comunicado la posibilidad de reconstrucción completa de la mama con esta técnica.